Un saludo cordial para toda la audiencia de su canal, No Más Falsas Doctrinas. Es un placer para mí presentar en esta hora este estudio en referencia al reinado justo del Mesías y vamos a presentar que Jesucristo en cuanto a la carne es un descendiente neto y puro de los patriarcas en cuanto a la carne. Romanos 9:5 lo dice claramente, en cuanto a la carne son descendientes de los patriarcas, pero obviamente sabemos que como el Espíritu Eterno, Él es Dios sobre todas las cosas. Hoy quiero enfocar el programa para señalar y cuestionar unas declaraciones que hizo por ahí un erudito, entre comillas, trinitario, eh, donde dice que Jesús, el día del bautismo, el día en que la Biblia muestra, creo que es en Mateo 3:17, por ahí, el día que Mesías fue bautizado, dice aquel erudito, entre comillas, que allí recibió los 7 espíritus de Dios, cosa que la Biblia no dice y es una falacia total. Pero si eso fuese así, entonces tendríamos que el Mesías antes del bautismo no tuviese esto. Escúcheme bien, no tuviese esto: sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento, de temor, etcétera, etcétera. ¿Ah? No sería diligente, etcétera. Entonces, para ese erudito, entre comillas, el Mesías, antes de ser bautizado en el Jordán, no tenía, vuelvo y repito, sabiduría e inteligencia, consejo, no tenía poder, no tenía conocimiento, no tenía nada de nada. Según ese erudito trinitario, hasta el día que fue bautizado, que recibió esto, fue donde vino a tener todo eso. Pero mire lo que la Biblia nos está denotando aquí. Saldrá una vara del trono, perdón, del tronco de David, de Isaí, y el vástago retoñará de sus raíces. ¿Qué nos está denotando esto? Nos está denotando que es un descendiente. Aquí tenemos, en este caso, la palabra vara, ¿sí? Vara, ¿sí? Aquí está la palabra vara, que dentro del hebreo es la palabra hopter o coxer, ¿sí? Y obviamente está hablando de descendencia, ¿sí? De genealogía, de linaje. Aquí dentro del hebreo vamos a buscar la palabra en Isaías. Vámonos a Isaías, capítulo 11, el verso 1. Aquí tenemos sencillamente el tema. Y es la palabra esta que aparece aquí, mire. Vara, ¿sí? Aquí está, mira. Vamos al diccionario etimológico, Chávez. Aquí está. Aquí aparece. Ahí aparece toda la etimología. ¿Mm? Entonces ahí, como ustedes pueden ver, se habla de familia, se habla de parentela, etcétera, etcétera. ¿Sí ves? Entonces, el Mesías no es un Dios hijo que vino del cielo. No, no, no. Cuando se habla del Mesías, del Hijo de Dios, se habla del principio que hubo en Belén de Judea, como nos denota claramente Gálatas 4:4. Nacido de mujer, no de un hijo eterno que había en el cielo, para que tengamos eso claro. Ahora quiero que pasemos al segundo punto, en referencia a los 7 espíritus de Dios. Porque allí dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Cuál es el espíritu de Jehová? ¿Ah? ¿Otro espíritu que había en Jehová? No. Realmente lo que está diciendo es que en él reposará eh, todo lo que tiene que ver con su plenitud, ¿sí? Con su plenitud, con su propia presencia, con su propio ruach, poder, soberanía, omnipotencia,
Eso es lo que significa realmente esto. Esto no significa otro espíritu que se vino y se metió dentro del Mesías. No, lo que se está denotando allí claramente es que el Mesías posee todas las características y atributos del omnipotente, por lo cual no era un hombre solamente. Esto es para refutar al dinamismo, a los testigos de Jehová e incluso a los mismos trinitarios que creen que habían oí al erudito del cual estaba hablando hace un momento, que vinieron siete espíritus santos y poseyeron de alguna manera, se metieron dentro de el Dios Hijo de la Trinidad. Y a partir del bautismo es donde entonces el Dios Hijo, cuando eh, recibió los siete espíritus santos, dijo el erudito trinitario, entonces obviamente a partir de allí es donde vino a tener sabiduría, vino a tener inteligencia, vino a tener consejo, vino a tener poder, conocimiento, etcétera, etcétera. Antes de eso, pues el Dios Hijo no tenía nada de eso para los trinitarios, para ese trinitario. Pero sabemos que es gente que habla por hablar, se creen maestros, se creen eruditos, pero realmente desconocen de lo que hablan. Ahora vamos a ir por partes. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, perdón, capítulo 1, ¿sí? Apocalipsis capítulo 1, el verso 4. Y vamos a denotar algunas cositas que hay allí en ese capítulo. ¿Listo? Apocalipsis capítulo 1, el verso 4. Vamos a denotar que ese que tiene los siete espíritus de Dios es el que está en el trono. Mire, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. ¿Sí? Del que es y que era y que ha de venir. Del que es, del que era y que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Pues ya sabemos quién es el que ha de venir. Se llama Jesucristo. Y es el mismo que está sentado en el trono, lo cual vamos a mirar. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿Quién es el que ha de venir? Mire, los siete espíritus que están delante de su trono. Ahora, vamos a mirar quién es ese que ha de venir. ¿Listo? Y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. ¿Quién es el que ha de venir? Pues sencillamente el Mesías. ¿Y los siete espíritus están delante de quién? De su trono. ¿Sí ve? Delante de su trono. Allí, ese trono, para hacer una aclaración, no es una silla literal. Ese trono está representando el que tiene todo el poder, la soberanía, la autoridad, ¿sí? El conocimiento, etcétera, etcétera. Dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Recordemos que la Biblia nos señala que el Mesías eh, recibe el Ruach HaKodes en el bautismo, no porque en realidad eh, él en su condición de Dios lo necesitara. No, porque siendo él el Espíritu Eterno, siendo Dios, él posee todos los atributos. Pero ¿para qué sucedió eso? Para testimonio a Juan de que ese era el verdadero Mesías, porque habían algunos por ahí que se andaban haciendo pasar por el Mesías verdadero, eran impostores. Pero había una señal para Juan sobre quien viese descender el Ruach HaKodes en forma corporal como paloma, ese es el Mesías, ese es el Mesías. Y recuerde que como Mesías, como el Cristo, él era un descendiente de los patriarcas y tenía ministerios entre los cuales él era sacerdote y como sacerdote debía ser ungido como fue ungido eh, todos estos sacerdotes en el Antiguo Testamento y también recordemos que también era rey de los judíos. Así que como rey fue ungido, como fue ungido Saúl, como fue ungido David, como fue ungido Sansón, como fue ungido como profeta, lo mismo como Samuel, como David, como Sansón, etcétera, como Elías, como Isaías, como Zacarías. Todo eso es lo que nos está denotando la Biblia en su ungimiento.
Porque Jesús en la condición de un hombre es el representante a favor nuestro. Y nosotros, o sea, Él, todo lo que el Mesías hizo, sencillamente, todo lo que Él pasó allí, en referencia a estos ministerios y todo esto, nosotros como seres humanos también lo pasamos como hijos de Dios. Debemos ser ungidos por el Ruach HaKodesh, ¿sí? También cuando vamos al bautismo, según Romanos 1, 3 y 4, participamos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y allí somos justificados. ¿Se da cuenta? Entonces, todas estas cosas simbolizan todo lo que pasó el Cristo y el Mesías. Como Ruach, como Ruach, Él es el Espíritu Eterno que no necesita ser ungido. Por el contrario, Él es el que unge. Pero como el Hijo del Hombre, Él es el representante a favor nuestro. Por lo tanto, podemos decir de alguna manera que es como si nosotros estuviésemos ahí y estuviésemos siendo ungidos. Pero bueno, ese no es el tema y vamos a seguir adelante. Entonces, aquí tenemos quién es, quién es este. Es el que está sentado en el trono. Ahora, vámonos a Apocalipsis capítulo 4, el verso 8, y vamos a mirar quién es el que ha de venir. ¿Ah? Dice así, que le decían santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién es ese? Pues sencillamente el que está sentado en el trono. ¿Mm? El que está sentado en el trono. Así que claramente aquí la Biblia nos muestra que Jesucristo es el que está sentado en el trono, ¿cierto? Y obviamente el que posee los 7 espíritus, que en realidad lo que representa es la supremacía, la autoridad, el poder, el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que representa realmente. Representa la plenitud de Dios, representa eh, la perfección de Dios y obviamente representa al Dios eterno como el Espíritu eterno, como el Espíritu Santo. Eso es lo que representa. ¿Listo? Los 7 espíritus de Dios representan a Dios como el Espíritu Santo, como el Espíritu eterno, perfecto, santo, omnipotente, el dueño de todas las cosas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Eso es lo que representa allí. Entonces ahí tenemos claro que no fue que vinieron 7 espíritus a morar dentro de Jesús en ese momento. No, esa es una mala enseñanza de parte de los amigos trinitarios. ¿Mm? Ahora vámonos a Apocalipsis capítulo 3, el verso 1, y vamos a seguir escudriñando la escritura. Apocalipsis capítulo 3, vamos a devolvernos acá. Apocalipsis capítulo 3, el verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios? ¿Quién es el que tiene eh, eh, conocimiento anticipado? El que tiene la plenitud de majestuosidad. ¿Ah? Pues Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Recordemos que Él es el que está sentado en el trono. Yo creo que realmente esta porción de que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, más bien debería decir el que tiene la plenitud de Dios. ¿Sí? Porque aquí, cuando se habla de el que tiene los 7 espíritus de Dios, pues sencillamente se está abriendo la puerta como a que hay varios espíritus dentro de Jesús. ¿Sí? Pero realmente eso no es lo que la Biblia está señalando ahí. ¿Mm? Entonces, él dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, está mostrando el conocimiento absoluto de todas las cosas. ¿Se da cuenta? Está mostrando el conocimiento absoluto. Ahora en Apocalipsis, capítulo 4, el verso 5, nos habla lo siguiente. Las 7 lámparas, que también representa de alguna manera la perfección
Espíritu Santo o de Dios como el Espíritu Eterno. Vámonos a Apocalipsis capítulo 4. Vamos a mirarlo desde el verso 1. La adoración celestial. Vemos la visión que tiene Juan. Y dice: al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Uno, ¿sí ve? O sea, uno solo que gobierna. Uno solo que tiene el poder, que tiene la autoridad. No habían tres, no habían dos, no habían cuatro, no habían cinco. Había uno. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Esto, escatológicamente, tiene cada cosa su significado, pero ahorita no vamos a entrar en esto. Vamos al verso 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. ¿Sí? 24 tronos. Esto también tiene su explicación escatológica. Los 24 tronos, al menos lo que yo tengo conocimiento, representa eh, eh, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Eso es lo que yo tengo conocimiento, aunque obviamente podemos decir que no es un tema cerrado que yo tenga que afirmar que así es. No, hay muchas explicaciones sobre esto. ¿Sí? Temas escatológicos no se le puede dar como por sentado que es así, porque pues, obviamente tiene mucha explicación allí, es muy profundo. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Estos 24 ancianos, ¿sí? Vuelvo y repito, representan los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Al menos es lo que, vuelvo y repito, lo que yo he entendido. Vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Sí? Entonces aquí vemos claramente, íbamos en Apocalipsis que 4, 4, 5. Ahora vamos al 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Significa esto que Dios es espíritu, ¿sí? Y habían 7 espíritus más con él, o sea, serían 8. Eso es para analizarlo, para que lo analicemos. ¿Se da cuenta? Entonces, como podemos notar, ahí, en ese texto del que estábamos hablando hace un momento, aquí, Apocalipsis, eh, Apocalipsis 4, 5, nos dice que el Espíritu de Dios es presentado como 7 lámparas, ¿cierto? Los 7 Espíritus de Dios como 7 lámparas. Pero vamos a mirar lo que nos dice ahora Apocalipsis 5, 6. ¿Sí? Quiero hacer una aclaración antes. Mire que, por ejemplo, en 1 Corintios 12, 4 en adelante, nos habla de que todo lo hace un mismo espíritu o el mismo espíritu. ¿Qué es lo que da ese mismo espíritu? ¿Qué da? Palabra, sabiduría, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso lo da el mismo espíritu. O sea que, en realidad, cuando se habla de los 7 espíritus, vuelvo y repito, es de la plenitud de Dios, de la perfección del Dios eterno, ¿cierto? Y Jesús, obviamente, Él, siendo Dios, posee todas estas cosas. ¿Ah? Entonces, no es que Jesús, después del bautismo, es que vino a recibir espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de inteligencia, espíritu de poder. Eso es un error garrafal de el amigo trinitario que dijo que Jesús recibió los 7 espíritus. 7 espíritus santos, dijo, el día del bautismo.
Terrible, terrible esa interpretación de ese muchacho. Ahora, vamos a mirar, aquí por ejemplo, mire lo que dice eh, Apocalipsis 4:5. ¿Qué dice? Habían, ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Démonos cuenta que aquí habían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Pero ahora vámonos a Apocalipsis 5, el verso 6, y nos vamos a dar cuenta de lo que dice allí. Mire aquí lo que dice, para que nos demos cuenta que cuando se habla de los 7 espíritus de Dios, se habla de la plenitud de lo que es Dios. ¿Sí ve? Aquí ya dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son ¿qué? Los 7 espíritus de Dios. ¿Se da cuenta? Los 7 espíritus de Dios, no es que sean espíritus literales, sino que realmente se está hablando es de la plenitud del conocimiento, de toda la majestuosidad de lo que es el Dios eterno. ¿Se da cuenta? Así que a manera de conclusión, para ya finalizar y no hacer largo el video, pues cuando se habla de los 7 espíritus de Dios, realmente se está hablando de la omnipotencia del Dios eterno. Démonos cuenta que aquí se habla de 7 cuernos, 7 ojos. ¿Qué significan los 7 ojos? Pues lo que está hablando es de que Él lo ve todo. Él lo conoce todo. ¿Sí? Los 7 cuernos, eh, bueno, no recuerdo realmente el significado de los 7 cuernos, pero 7 cuernos, perdón, pero sí realmente todo encierra la plenitud del conocimiento, autoridad, majestuosidad, sabiduría, todo lo que es el Dios eterno. Omnipotencia total de Dios. Así que Jesús tenía la omnipotencia total. En él residía todos los atributos y características que le pertenecen al único y soberano Dios eterno. Así que eh, espero que quede claro, mis hermanos, y no se dejen engañar con el cuento de que en Jesús, el día del bautismo, vinieron a meterse dentro de Jesús 7 espíritus santos, según dicen algunos eruditos trinitarios. Hasta una próxima oportunidad, el Señor Jesús.